cortada y voy a mostrarles en el texto de mismo Ferreiro, donde está esta aplicación que les venía mencionando. La escuela fracasa porque se cree que han creído que simplemente la incorporación de la tecnología haría que los niños aprendan a escribir porque se les facilitaría contar con un dispositivo a los cuales la mayoría están habituados. No obstante, fracasa... ¿Qué página, profe? ¿Cómo? ¿Qué página está ahí? Página 11. No obstante, el fracaso se debe, sea con tecnología o no, si no se explota el conocimiento y los razonamientos que los niños van desarrollando a lo largo del proceso de adquisición de la escritura alfabética. Es decir, es esperable que los niños produzcan errores, hipótesis erróneas de escritura, como yo les señalaba el de la casa con K, y a partir de ahí es que tenemos que incentivar y tratar de llevar a los niños a formular razonamientos que les permitan adquirir la escritura alfabética sin invalidar ese razonamiento de manera taxativa, únicamente en una corrección ortográfica, sino explicarle, como en este caso de casa, que esa letra, lógicamente no vamos a usar categorías técnicas como es el caso mío que yo les hablé de fonemas, la C puede en determinadas circunstancias sonar como K y en otras como S, que se da esa situación, por lo cual no estuvo incorrectamente razonado su escritura, pero dentro del sistema alfabético, en el caso de casa, se privilegia el sonido como K, ¿no? Voy a la cita de Ferreira, que les estaba hablando acerca de aprovechar ese interés por saber de los niños, que implica también explotar los procedimientos cognitivos, que tiene que ver, procedimientos cognitivos son los razonamientos que van generando los niños en el momento de poder apropiarse del sistema de escritura alfabética. Repongo algo que, para no leer tanto, Ferreiro dice que podemos incentivar a que aprendan la escritura si los niños tienen un contexto favorable en donde la lectura es una actividad trascendente. Si no lo tienen en la familia, el docente es quien debe reponer esa relevancia de la lectura, ¿sí? Si el docente meramente, como ahora usando a Vigano, planifica actividades de lectura en donde únicamente se tenga que rastrear una única respuesta que es dada como correcta, lógicamente que, porque es mucho más sencillo que poner al texto en consideración en una socialización con los alumnos y desde allí ir trabajando y apuntando las posibles interpretaciones, porque el chico, como hablaba también de hipótesis erróneas en cuanto a escribir, también el chico puede tener interpretaciones erróneas respecto al texto literario, desde allí generar, ¿no es cierto?, estrategias para que el chico llegue a comprender. Esto es una tarea más ardua para el docente. Profe, se está cortando el audio. Decía, a ver que vuelvo a repetir. Efectuar estas prácticas donde sometamos a debate con los alumnos los textos, o nos fijemos, o empecemos a pensar por qué escribió el chico de esta manera, cuál fue el razonamiento erróneo que tuvo lugar, y no limitarnos a algo mucho más sencillo, como es directamente ponerle la cruz, y ponerle casa, o simplificarnos el trabajo con hacer ejercicios de lectura con una única respuesta valedera. Esto lleva a no demostrar, en tanto docente, la lectura como un hecho trascendente, ¿no? Como un hecho importante.
que les va a crear, lógicamente, desmotivación a los chicos a aprender eso que nosotros les estamos enseñando de mala manera o de mala gana, ¿sí? Bien, después leo el pasaje que viene a cuento de lo que le estoy exponiendo de Ferreiro, que está en la página 11. Todos los niños no necesitan ser motivados para aprender. Aprender es su oficio. Small children learn, then learn all the time. Bueno, ahí hay una cita en inglés, lo que quiere decir, los chiquitos aprenden, ellos aprenden todo el tiempo. Todos los objetos materiales o conceptuales a los cuales los adultos dan importancia son objeto de atención por parte de los niños. Si perciben que las letras son importantes para los adultos, sin importar por qué, para qué son importantes, van a tratar de apropiarse de ellas. Más adelante nos dice, la relación entre las marcas gráficas y el lenguaje es, en sus inicios, una relación mágica. Esto es lo que lleva a activar estos procesos cognitivos en el niño. La curiosidad de saber cómo puedo producir lenguaje a partir de marcas. Acá estoy explicando Ferreiro. Sigo leyendo a la cita de Ferreiro. Una relación mágica que pone en juego una tríada. Un intérprete, el docente, el padre que lee, un niño y un conjunto de marcas. El intérprete informa al niño al efectuar ese acto aparentemente banal, que llamamos un acto de lectura, que esas marcas, las letras, tienen poderes especiales. Con solo mirarlas se produce el lenguaje. Voy a otra cita más concreta, para que vean que efectivamente no es algo que yo interpreto del texto de Ferreiro, sino que es algo que la misma autora presenta como argumento. Lo que les decía, el desaprovechamiento de esos procedimientos y razonamientos que los chicos empiezan a hacer porque quieren saber escribir. En la página 13, porque les genera curiosidad esas marcas que producen lenguaje, dice Ferreiro, los niños, que no pueden dejar de aprender porque no pueden dejar de crecer, están ávidos por entrar en los mundos desconocidos, el mundo del alfabeto, repongo yo. Hay escritores en potencia, de 4 a 12 años, que pasan desapercibidos, o peor aún, son desautorizados porque el maestro solo es capaz de ver la ortografía desde antes. Tachar cuando me aparece una letra que no concuerda de acuerdo a la normativa del español, lo que le decía la K en casa. ¿Qué es lo que tienen que hacer los docentes? Dice Ferreiro, más adelante. Detrás, o más allá, de los ojos, los oídos, el aparato fonatorio y la mano, hay un sujeto que piensa y trata de incorporar a sus propios saberes ese maravilloso medio de representar y recrear la lengua que es la escritura, todas las escrituras, ¿sí? Por eso, bueno, ahí tienen concretamente la cita de Ferreiro en la página 13, va a fracasar siempre la escuela en enseñar, utilizando tecnología o no, la escritura, si meramente la piensa como una tarea de desciframiento, formar descifradores en los alumnos, si no se aprovecha los conocimientos que los niños tienen y que los niños tienen en tanto hablantes de su propia lengua, y que empiezan a poner en juego cuando le enseñamos cómo representar eso que ellos ya saben, porque nos llegan a la escuela sabiendo hablar oralmente. Esa oralidad puede corresponder a la variedad. Acá estoy explicando un poquito más el texto de Ferreira, ¿sí? Esa variedad puede corresponder o no a la que se considera la forma correcta del español. Pero de todas maneras hay un conocimiento de la lengua a partir de esa oralidad. Lo que nosotros tenemos que hacer como docentes es poner ese conocimiento en juego con el conocimiento que le ofrecemos nosotros como docentes alfabetizadores. A partir de lo que le enseño, de cómo escribir, cómo representar esa oralidad, ver en esas hipótesis erróneas cómo ayudar a adquirir ese alfabeto y no limitarme netamente a hacer una tachadura
y esperar que ahí mágicamente, como decía Ferreira, el niño incorpore la letra correcta que debe aparecer en su escritura. ¿Sí? Vamos a la última pregunta, así ya vamos concluyendo con la clase de hoy. Bueno, es algo que también estuvimos mencionando bastante, que lo estuve mencionando ahora en esta explicación, ahora que me lo pongo a pensar, eso por apresurado y adelantado. Identifique las falencias que Ferreiro atribuye a las prácticas de alfabetización desarrolladas en la escuela, como ya lo estuvimos mencionando bastante, simplemente, y ya porque nos estamos extendiendo demasiado en el tiempo, unas menciones puntuales, ¿sí?, a lo que ya vinimos trabajando. A ver, si quedó algo en el tintero que no haya dicho. No, estoy revisando y no. La falencia se ve a lo que les estaba explicando con anterioridad, en no aprovechar estos razonamientos y estos procedimientos que el niño efectúa por su interés inicial que tiene por saber cómo es posible que esas marcas, que esas letras produzcan lenguaje, que es algo que... ¿Quiere que se la leamos, profe? Bueno, léanla. A ver si hay algo Claro que también, ya la tenemos. Pusimos poca motivación el término lectura y escucha, la preocupación por resolver los ejercicios didácticos de análisis, no tener conciencia ni haber hecho una experiencia, no asumir riesgo de una lectura implicante, compromiso de una lectura correcta, confrontaciones con el texto, hacer un cambio de perspectiva. Bien, acá en este caso lo que pasa que, como en la otra consigna, están utilizando las explicaciones de Vigano, que no están mal porque yo les propuse a ambos autores porque hay una coincidencia de perspectiva, ¿sí? Pero en la consigna les pedía limitarse a Ferreiro, que en ese caso era lo que les estaba mencionando, porque en la anterior explicación que me adelanté, el error está en no saber explotar la curiosidad de los niños por poder apropiarse de la escritura. Tienen deseo, llegan a la escuela con el deseo de saber cómo lograr escribir y tienen un conocimiento sobre la lengua que tienen por ser hablantes, ¿no es cierto?, de ella, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer cuando se conjugan ambos conocimientos, el que le ofrecemos nosotros como profesionales, y ese saber de los niños, poder no despreciar esas hipótesis erróneas que formulan los niños y desde allí diseñar estrategias para que lleguen a la adquisición correcta del alfabeto. A ver si simplemente una cita para agregar de Ferreiro, a las que ya dije que van, todas las que yo les mencioné de la página 13 con anterioridad, fundamentan lo que les estoy explicando, de por qué es el motivo del fracaso para Ferreira en la enseñanza de la escritura por parte de la escuela, ¿sí? Bien, esta cita únicamente para grabarla estaba buscando. A ver, es la página 12. Dice Ferreiro, hay niños que ingresan a la lengua escrita a través de la magia, una magia cognitiva desafiante. Así unimos, la leo para que unan los dos conceptos, procesos cognitivos, magia y curiosidad del chico por saber cómo las marcas, las letras pueden producir lenguaje que supone un código porque siempre se va a reproducir el mismo contenido,
cuando lea, independientemente de que puedo asignarle diferentes sonidos, que algo también de eso dice Ferreiro, pero no lo voy a mencionar porque está dentro de ese artículo y es algo que vinimos trabajando. Vuelvo a la cita. Ay, porque tengo esta tendencia a irme por las ramas. Hay niños que ingresan a la lengua escrita a través de la magia, una magia cognitivamente desafiante, y niños que entran a la lengua escrita a través de un entrenamiento consistente en habilidades básicas, que tiene que ver con esto de enseñar la escritura como técnica, únicamente como caligrafía. ¿Qué dice Ferreira? En general, los primeros, los que ingresan como una magia a la escritura, se convierten en lectores. Lectores en sentido pleno, ahí repongo, es decir, que pueden entender de manera independiente cualquier texto y pueden producir un texto de acuerdo a sus intenciones comunicativas. Los otros, los que solamente se quedan en ser descifradores, en aprender las habilidades básicas, dice Ferreiro, se convierten en iletrados o en analfabetos funcionales. ¿Sí? ¿No se ve nada a la pantalla? Sí, el texto. Sí. Bien, perfecto. Porque antes de cerrar, yo les hice unas pequeñas diapositivas para que quede aún, perdón por la insistencia, pero cuanto más pueda ser claro en explicar los Profe, conceptos. disculpe, seguramente en 5 se vuelve a cortar. Si se corta, nos volvemos a conectar. Sí, sí, ya vamos terminando. Es simplemente para ver y revisar para facilitarle la comprensión. A mí todavía no me salió el aviso de Zoom, pero bueno, por las dudas, está bien. Voy a compartirles pantalla una serie de diapositivas que hice con el objeto de resumir todo lo que estuvimos revisando en las guías de lectura. ¿Sí? Bien, ahí tienen Aún ustedes. no se ve. Este Power después lo comparte Si lo quieren lo en el subo después. Classroom, profe. Sí, si quieren lo subo, no hay ningún problema. Bien. Sí, dale. Bien, Ferreiro señala, como veníamos viendo, que la escuela se ha visto ineficiente para alfabetizar porque produce iletrismo. ¿Qué es el iletrismo? Los sujetos que no son lectores plenos, sino descifradores. Es decir, sujetos que no tienen autonomía para escribir el texto que deseen, de acuerdo al propósito que tengan en mente, y enfrentados a la serie de textos heterogéneos que circulan en la sociedad, no tienen garantizados, por haber egresado de la escuela, poder comprender de manera independiente a ese texto. Por eso son descifradores, que es el fracaso, yo acá estoy agregando, que tiene la escuela contemporánea, porque viene arrastrando, esto estoy agregando en base al texto de Ferreira, reproduciendo en el siglo XXI el concepto de escritura, de enseñanza de la escritura del siglo XIX, en donde Ferreira lo piensa exclusivamente en América Latina, ¿no? Donde ustedes, supongo que por las diferentes, en Europa se dio antes esto, por eso hago la mención del siglo XIX, que está mencionada explícitamente en el texto de Ferreira, en donde, bueno, el sistema educativo se pensó como garante de este derecho de ciudadanía que se esperaba los sujetos obtenían a partir de saber leer y escribir. Pero nada más que eso. Es decir, ser capaces de, Ferreira lo dice en tales términos, de asentar una firma o de leer un documento. No se esperaba más que eso. No se lo formaba para que los alumnos que egresaran de la escuela pudieran tener herramientas para ellos mismos componer sus escritos. Ni tampoco herramientas para efectuar una comprensión del sentido de los escritos. Simplemente querían que frente a la aparición de una
un texto escrito, pudieran descifrar el contenido de esas letras. Piensen ustedes, por eso lo llevaba al siglo XIX y les mencionaba esto, cómo nace ligado al objetivo propio de ese contexto, en el sistema educativo argentino, que seguramente deben conocer por las materias pedagógicas que tienen en el profesorado, que la escuela argentina, el ideal sarmientino, ¿por qué surge? La alfabetización está pensada en esa escuela, en la ley 1420 famosa, que ya deben estar cansadas de escuchar, por el problema de los extranjeros, ¿sí? Frente a la llegada y promoción del gobierno argentino de población extranjera para que habite el suelo argentino, esos extranjeros no tenían la lengua española. Entonces, ¿por qué se hace necesidad enseñar a escribir? Para integrarlos a la nación. ¿Por qué? Porque lógicamente una de las identidades de la nación se asienta en que todos hablamos una misma lengua. Para evitar efectivamente que esos extranjeros que ingresaban al país siguieran ligados a la nacionalidad originaria que tenían, ¿dónde se focaliza el objetivo del sistema argentino en el siglo XIX? En los hijos de esos inmigrantes, que aprendan y se desprendan de la lengua de sus padres para que aprendan el español. Por eso es implementada dentro de ese contexto la enseñanza dentro de nuestro país de la escritura como derecho universal. Está muy bien y nos podemos quedar con la historia oficial y la historia de bronce de Sarmiento como el gran educador, pero la fundación del sistema educativo argentino obedece a esta pretensión, ¿no es cierto?, de que los niños, los hijos de inmigrantes, aprendan la lengua española para que forjar en ellos una noción de nacionalidad de Argentina, que después se va a ver acompañada con todo, esto seguramente lo vieron en las materias pedagógicas, con toda la liturgia de los actos escolares, de festejar las fechas patrias, ¿sí? Por lo cual, volviendo a lo que nos compete a nosotros, fíjense que si seguimos pensando el siglo XXI con estos criterios del siglo XIX, de limitarnos a formar sujetos descifradores, evidentemente vamos a ir al fracaso, ¿sí? Recuerden ustedes, esto no se los dije, pero Ferreiro siempre, como Vigano, consideran a la escritura y a la lectura como, perdón, creía que se había cortado el Zoom. Consideran a la lectura como un fenómeno variable, esto que yo les decía al inicio de la clase. Nunca podemos pensar la escritura desde un criterio esencialista, es decir, que la escritura se limita para tal cosa y nada más, sino que son las sociedades quienes definen, de acuerdo a su contexto histórico, para qué es útil leer y escribir. Fíjense, no se van a fijar porque no estoy mostrando. No me está apareciendo, ajá. Yo les dije, Ahora sí. de donde extraje el texto de Ferreiro, es este librito que se llama Pasado y Presente de los verbos leer y escribir. ¿Sí? Con lo cual acá ya tenemos netamente un indicio, aparece en el artículo de Ferreiro que trabajamos en la guía de lectura, pero no me voy a detener para seguir andando, que la noción de lectura cambia, ¿sí? De acuerdo a los objetivos que tengan la sociedad en el momento. Ejemplo de ello, como yo les había mencionado, es, como les mostré, cómo nace nuestro sistema educativo ligado a una noción de alfabetización para la necesidad política de que los inmigrantes que llegaran tuvieran y fomentar en ellos una nacionalidad argentina y desprenderlos de su nacionalidad de origen, ¿sí?
Por eso la enseñanza de la escritura fue pensada netamente, únicamente para formar descifradores. No se esperaba nada más que eso. Que supieran el español, pero que ese saber no les permitiera ni les garantizara escribir de manera autónoma. ¿Sí? Voy a volver a compartir pantalla. Bien. Como ven ustedes, el desprendimiento de la flecha del comentario de Ferreira es que estos descifradores implica que no hay autonomía del sujeto, del alumno, para producir y comprender textos. Es decir, el que egresaba de la escuela no podía por sí mismo, la escuela no lo formaba para realizar de manera independiente estas dos actividades. Y ahí va una cita de Ferreiro. En las primeras décadas del siglo XX, que viene a colación de lo que les estaba comentando, por qué fracasamos, por qué estamos ejecutando prácticas de alfabetización del siglo XIX en pleno siglo XX. ¿Sí? En las primeras décadas del siglo XX parecía que entender instrucciones simples, miren, esto me pasa por adelantado, es justamente lo que les estaba mencionando. Parecía que entender instrucciones simples y saber filmar por sí podía considerarse suficiente. Pero a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, estos requisitos son insostenibles. Hoy día los requisitos sociales y laborales son mucho más elevados y exigentes. Los navegantes de Internet son barcos a la deriva si no saben tomar decisiones rápidas y seleccionar información. ¿Por qué no saben tomar esta información y seleccionar información? Y porque no comprenden, pueden navegar en Internet, pero los textos que les aparecen no tienen una competencia para efectuar una selección adecuada de llegar a aquello que deseen, ¿sí? Aunque sea una mera actividad de ocio, no quiero decir que tengan que usar Internet para hacer actividades escolares. Esto es para poder explicar la cita de Ferreiro. Bien, acá cambié la diapositiva. ¿Cuáles son las causas de este fracaso en la alfabetización? Bueno, es algo ya lo que veníamos trabajando de sobremanera en la clase, ya lo repetimos hasta el cansancio. La enseñanza de la escritura como técnica, otra vez por adelantado, esta noción que resulta vetusta porque la estamos limitando a lo que se pensó en el momento de llevarla a implementar dentro del sistema educativo en la escuela decimonónica. Recuerden, decimonónico quiere decir perteneciente al siglo XIX, ¿sí? Lo digo a esto porque por ahí puede aparecer mencionado en la bibliografía y no se va a comprender a qué remite el autor, ¿sí? En esta idea de alfabetización como marca de ciudadanía. ¿Por qué otra vez vamos a explicar esta ciudadanía? Porque estaba ligada al propósito de fomentar esta noción de nacionalidad argentina en los hijos de inmigrantes a partir de que sepan la lengua española que se hablaba en el país. ¿Sí? Perdón que está mal escrito el apellido, estoy modificando eso. Bien. Esto nos lleva a relacionar la noción que prevalece y que les hablé en ambos autores, Vigano y... no me tomó la modificación. Entre ambos autores, entre Vigano y Ferreiro, en que presentan a la escritura no como un fenómeno universal, incrementable, sino que la noción de escritura y lectura se modifica de acuerdo a la evolución social y lo que la sociedad
entienda por ello. Por eso son fenómenos heterogéneos, son variables, de acuerdo al contexto histórico. Por lo cual, no podemos presuponer, si es un fenómeno que varía, que exista un lector genérico, como veíamos en el caso de Vigano, que todos interpretemos de la misma manera un mismo texto, ¿no? Porque, como ya vimos en la resolución de la guía de lectura, un texto literario es por allí el texto que se ve con mayor simplicidad, por eso Vigano lo toma como ejemplo, y yo también lo incluí en la guía de lectura. Es un texto con múltiples significados, el autor lo compone así para generar efectos en los lectores que nos resulte interesante, con lo cual no hay una única manera de leer, en tanto la lectura es un fenómeno plural, ¿sí? Si lo llevamos a las prácticas áulicas, entonces no podemos presuponer un lector universal con una única lectura, con un ejercicio de lecturas con una única respuesta, ¿sí? Acá está la misma cita que les di en el momento de ver la revisión de la corrección de la guía de lectura. Profesores y alumnos no están dispuestos a asumir los riesgos de una lectura implicante. Esto es subjetiva, empática, y se contentan con los compromisos de una lectura correcta, esto es, que prevé respuestas aceptadas como correctas. Vamos a cambiar la diapositiva. Bien. Bien. Bien, la coincidencia entre ambos autores en sostener un único modelo posible de lectura en el lector genérico es congruente con la posición de Ferreiro en que la enseñanza de la escritura fracasa porque se forman descifradores, es decir, que los alumnos aprendan la escritura como caligrafía, es decir, una única forma de escribir que está regulada y determinada por el docente, como veíamos al inicio de la clase, ¿sí? Que los va a limitar en la capacidad de que luego puedan producir de manera autónoma, sin esa vigilancia externa del docente, textos propios. Esto lo agrego ahora para que ya entre en relación con la clase siguiente, ¿sí? No es algo que aparezca en el texto de Ferreiro, ¿sí? El fracaso está, esto sí ya lo vengo diciendo cuando les comentaba la anterior diapositiva, ¿sí? Alumnos formados para encontrar un único significado cuando los textos son polivalentes, tienen mucho significado, esto alude polivalencia. Este ejercicio coincide con la metodología de la escritura como técnica, que era lo que veíamos con anterioridad, que no aparece mencionado así, pero yo se los expliqué en el momento de la revisión de la guía, entender la alfabetización en un sentido estrecho. Es decir, que comprender un texto es saber únicamente identificar grafías, que es el concepto técnico, la grafía es la letra. Saber que la K significa tal cosa, tal sonido en el español. Lo cual nos deja afuera la posibilidad de comprender el significado, qué es lo que nos quiere decir un texto, como también nos deja fuera la capacidad de producir un texto de acuerdo a lo que quiero expresarle al otro, ¿sí? La escuela fracasa, otra vez, en formar usuarios competentes de la lengua que tienen que ver con estas dos habilidades que les mencioné. Poder entender el sentido de un texto y poder producir un texto de acuerdo a lo que deseo comunicar al otro. Dice Ferreiro, la enseñanza de estos saberes, de lectoescritura, se planteó como la adquisición de una técnica. Técnica del trazado de las letras por un lado, y técnica de la correcta oralización del texto por otra parte. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vimos, que los chicos aprendan a escribir ese sonido que escuchan con la letra de manera correcta, y que a su vez puedan luego, a partir de ese ejercicio, efectuar una escritura de acuerdo a las normativas del español. Un ejemplo gráfico de cómo se lleva a cabo esto,
a partir del dictado, ¿sí? El maestro selecciona un texto que se lo pone a leer para que el chico escriba y luego se procede a corregir con estas tachaduras sin ponerse a razonar si se producen unos tipos de errores como veíamos en el de casa, qué es lo que quiso hacer el alumno. Directamente se limita a señalarlo como error y espera que por arte de magia el chico asocie que casa se debe escribir con C y no con K. Bueno, esto para explicar lo que quiere decir Ferreiro. Solo después de haber dominado la técnica surgirán, acá viene lo que dice Ferreira, se espera que surjan por arte de magia la lectura expresiva, resultado de la comprensión, y la escritura eficaz, resultado de una técnica puesta al servicio de las intenciones del productor. Es decir, se espera que por arte de magia el sujeto que lo enseñamos de una manera tan limitada, la escritura alfabética, sea capaz de una actividad tan compleja como la producción de un texto ajustado a su voluntad comunicativa, o como la capacidad de comprender el sentido del texto frente a la diversidad de textos circulantes en la sociedad. Imposible. Lógicamente, se produce el fracaso que lleva al iletrismo. Que es lo que ven ustedes en esta siguiente diapositiva. El saber decodificar garantiza el éxito escolar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando nos limitamos a enseñar la escritura como técnica, le damos el muy bien aprobado al alumno que no nos escriba con faltas en el texto que nos entregue. Y está muy bien aprobado, sobresaliente, pero el chico egresa sin tener las habilidades de comprender ni producir de forma independiente un texto. Es decir, no es usuario competente. Lo que obtenemos es un sujeto autómata. ¿Qué es el autómata? Es como un robot que reproduce los criterios de escritura autónoma, es autómata, perdón, es sinónimo de robot. ¿Por qué digo esto? Porque el alumno reproduce los criterios de escritura que le fijamos, pero alejado de ese modelo que le damos, que adquiere en la escuela a partir de nuestra intervención docente, no puede manejarse por sí mismo. Es lo mismo que un robot. Salvo Terminator, que toma voluntad propia, ningún robot puede luego, sin estar comandado por un otro, hacer las acciones que se espera que realice. Es decir, en el caso de la escritura, el sujeto no puede escribir por sí mismo, ni puede comprender por sí mismo sin la vigilancia de ese otro, que es, en el caso de la escuela, es el docente. Dice Ferreiro, estar alfabetizado para seguir en el circuito escolar no garantiza el estar alfabetizado para la vida ciudadana. Eso es reconocer que la alfabetización escolar y la alfabetización necesaria para la vida ciudadana, el trabajo progresivamente automatizado y el uso del tiempo libre, son cosas independientes. Es decir, hay un saber leer y escribir en la escuela que no nos es útil para poder hacer esas actividades en la vida diaria. Y es la pregunta retórica, alude, es un término que se usa cuando ya se da por descontado que es una respuesta obvia, no se pregunta con el interés de saber algo. Por eso digo que Ferreiro aquí se hace una pregunta retórica para cerrar esta cita. Porque si la escuela, dice a Ferreiro, no alfabetiza para la vida y el trabajo, ¿para qué y para quién alfabetiza? Para nada, contestaríamos nosotros. Porque no permite que el sujeto pueda hacer un uso libre de su lengua, que es lo que vengo machacando en el concepto técnico que es ser usuarios de la lengua. Bien, aquí cerramos con la clase de hoy. Creo que se está por cortar el Zoom. Simplemente unos alineamientos de cómo seguimos en adelante. El viernes que viene, yo igual lo voy a publicar en el Classroom, esta información, ¿sí? Para los quienes no estuvieron presentes. El viernes que viene, estoy porteño, agrego ese. Voy a publicar un video explicativo sobre el nuevo tema que será las metodologías de enseñanza de la escritura, junto a su bibliografía.